¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Otro video en el que vamos a resolver otros dos ejercicios de tipo examen de admisión. En este caso, estos dos ejercicios salieron en el examen SAT, que es un examen que se hace en Estados Unidos, pero bueno, el propósito de este curso es que tú practiques. Por eso, en la descripción del video te voy a dejar un link para que tú puedas descargar la imagen con estos dos ejercicios y tú los resuelvas. Una vez los hayas resuelto, ahí sí te invito a que veas el video para varias cositas, ¿no? Uno, pues para que veas la respuesta correcta. Dos, porque te voy a dar un repaso de lo que necesitas saber de los temas importantes. Y tres, porque te voy a dar algunos consejos para este tipo de exámenes. ¿Listos? Ahora sí vamos a empezar. Entonces, bueno, empezamos con el ejercicio número 1, pues quitemos el 2, ¿no? Aquí tenemos un triángulo, dice el triángulo ABC mostrado es semejante al triángulo OPQ de una vez. Algo importante y una recomendación muy importante es que subrayes, ¿sí? Que subrayes lo más importante o que vayas haciendo un dibujito. Yo, en este caso, haría un dibujo, ¿sí? Aquí me están diciendo que este triángulo, pues acuérdate que un triángulo se nombra generalmente por el nombre de sus vértices. Miren que este vértice es A, este vértice B y este vértice C. Aquí dice el triángulo ABC, ¿sí? O sea, este triángulo es semejante al triángulo OPQ. Acuérdate que aquí dice la palabra semejante. Ya con eso nos están dando muchas cosas, muchos datos, ¿sí? Acuérdate que dos triángulos o dos figuras semejantes son las que tienen las mismas medidas de sus ángulos y en el mismo orden en el caso de que no sea un triángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir semejante? Simplemente que tiene los mismos ángulos internos. O sea, si este ángulo mide 25, el otro triángulo puede ser más pequeño o más grande, pero lo más importante es que este ángulo también va a medir 25, ¿sí? Entonces, ¿yo qué sería lo que haría? Haría un dibujo como para comprender un poquito mejor. ¿Listos? Pero bueno, voy a seguir leyendo para ver cómo hacer el dibujo. Entonces dice aquí que este triángulo es semejante al triángulo OPQ. O sea, los vértices del otro triángulo se llaman O, P y Q. Que aquí dice no lo mostraron. Nos lo tenemos que imaginar o dibujar aparte, ¿sí? Dice aquí, para estos triángulos, el ángulo A y el ángulo B, acuérdate que este es el símbolo de ángulo, el ángulo A y el ángulo B se corresponden con el ángulo O y el ángulo P respectivamente. ¿Qué quiere decir? Voy a dibujar los dos triángulos. Primero que todo, aquí está el triángulo ABC, pero el otro triángulo, voy a dejarlo así, ¿sí? O sea, aquí dice que el otro triángulo es semejante. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un poquito más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, así. Bueno, está mal dibujado porque podría ser así, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, así, más pequeño. ¿Por qué traté de dibujarlo bien? Porque miren que el ángulo tiene que ser igual, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, bueno, voy a tratar de dibujarlo bien. Puede ser, por ejemplo, así, ¿sí? Miren que la idea es que, obviamente, si este ángulo mide 25 grados, el otro ángulo del otro triángulo que estoy dibujando con azul también mide 25 grados. Obviamente, supongamos que el ángulo B midiera, parece ser que mide como 100 grados, entonces este ángulo también mediría 100 grados y supongamos que este ángulo pues mide, bueno, lo que queda 125, 130, 55 grados, entonces este también mediría 55 grados. Yo ya sé que me están, aquí más adelante me van a decir que el otro triángulo es más grande, entonces voy a dejar este triángulo más grande. ¿Listos? Son semejantes, tres ángulos iguales y además sus lados van a ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si este al lado mide 10, el otro puede medir la mitad, por ejemplo 5, o el doble 20, o el triple 30, ¿sí? Entonces, bueno, aquí dejo el otro triángulo, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudarme de cómo comprender el ejercicio. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, el ángulo A y el ángulo B se corresponden con el ángulo O y el ángulo P respectivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que miren que aquí yo lo dibujé este triángulo más grande, ¿no? Como aquí dice ángulo A y ese es el de 25 grados, entonces en mi otro triángulo, el ángulo que también debe medir 25 grados, ese ángulo se va a llamar O, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue el primero que dijeron y aquí el primero, o sea, este ángulo se llama O. Ahora, el ángulo B, que es este de arribita, dice que se corresponde con el ángulo P, o sea, este ángulo se llama P en mi otro triángulo. Dice aquí respectivamente, ¿sí? Espero que lo vayamos comprendiendo. ¿Por qué?
Porque miren que ni siquiera he leído el ejercicio, pero lo más importante pues es que comprendas el planteamiento, porque si no comprendes el planteamiento, pues ni siquiera para qué leemos la pregunta. Bueno, sigo leyendo. Y la línea o la recta, o más bien la semirrecta, o más bien el segmento de recta OP, o sea, esta línea OP, bueno, esa línea de ahí, la línea OP, es igual a 2 veces la línea AB. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta línea es el doble de lo que mide esta línea, ¿sí? Supongamos que esta línea midiera 15, pues esta mediría 30, ¿sí? Algo importante, como me están diciendo que esta línea mide el doble de esta línea, automáticamente me están diciendo que todos los lados también miden el doble. O sea, vuelvo a decirte, esta línea del triángulo, la línea o el segmento de recta OP, o sea, esta línea, es igual a el doble de la línea AB. Vuelvo a decirte, si aquí midiera 15, aquí mide 30, pero no es tanto eso lo importante, sino que aquí ya te están diciendo que como los lados son proporcionales, pues si esta línea es el doble de esta, pues automáticamente esta línea es el doble de esta y esta línea es el doble de esta, o más bien este lado, ¿sí? De una vez, como me están diciendo aquí que es el doble, pues ya sé que este lado que mide 10, aquí va a ser el doble, o sea, aquí va a medir 20. Algo importante, pues la idea es que comprendas los triángulos semejantes. Semejantes, ¿qué quiere decir? Tienen los mismos ángulos, ¿sí? Vuelvo a decirte, los ángulos no cambian en los triángulos semejantes. Lo que cambian son los lados, pero son proporcionales, ¿sí? Sigo leyendo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Entonces, con estos datos que conocíamos, ya sabemos que este ángulo mide 25 y que este lado mide 20 por ser proporcionales. Entonces aquí dice, primero, ¿la medida del ángulo O es 50 grados? Obviamente no, pero uno podría confundirse pensando que como aquí dice que el doble, pues entonces este ángulo sería el doble, o sea, el doble de 25 que es 50, pero no lo es así, ¿no? Vuelvo a decirte, la idea es que tú comprendas los temas para que si te sale otro ejercicio que puede que no sea igual a este, comprendas que en los triángulos proporcionales o en las figuras o en los polinomios proporcionales, los ángulos siguen midiendo lo mismo. ¿Listos? Lo que cambian son los lados. Ahora aquí dice, el lado PQ es igual a 20. Y obviamente, pues si aquí el otro triángulo se llamaba OPQ, ya sabemos que esta es O, ya sabemos que esta es P, pues el otro vértice es el que se va a llamar Q. Y aquí dice que el lado PQ mide 20 y efectivamente mide 20. ¿Listos? Entonces ahora sí, solamente uno, solamente dos. Pues ahí sí ya viene lo fácil después de haber comprendido el ejercicio. ¿Listos? Entonces solamente dos. La respuesta correcta es la B. ¿Listos? Reviso solamente uno porque generalmente otra recomendación es, a pesar de que tú tengas la respuesta y sepas cuál es, te invito a que revises las otras para que descartes que las otras no sean, ¿no? Además, también te invito a que investigues qué tipo de preguntas tiene el examen que tú vas a presentar, porque a veces hay exámenes con una sola respuesta, como en este caso, o hay exámenes con múltiple respuesta, entonces pues tienes que averiguar, ¿listos? ¿Solamente uno? Obviamente no. ¿Solamente dos? Sí. ¿Uno y dos son verdaderas? No. Y ninguna de las dos, no, porque era la segunda verdadera. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la B. Ahora sí, pasamos al segundo ejercicio. Aquí ya hice un gráfico auxiliar porque te quiero explicar algo. ¿Listos? Este gráfico, pues traté de dibujarlo muy parecido a este. Bueno, espero que tú ya hayas resuelto el ejercicio. Bueno, dice aquí, en la figura mostrada A, B, C, D, o sea, esta figura A, B, C, D, esta figura, es un paralelogramo. Y pues bueno, ahí se ve que parece ser que es un paralelogramo. Acuérdate que cuando nos dicen paralelogramo ya se saben muchas cosas también, ¿sí? Estamos observando solamente este paralelogramo que te estoy como encerrándonos, sino colocando así como con azulito, ¿sí? Entonces, este paralelogramo, por ser paralelogramo, tiene varios datos que debemos conocer, ¿sí? Siempre que te digan paralelogramo. Primero, obviamente se llama paralelogramo porque sus lados opuestos son paralelos, o sea, este lado, el lado BC, es paralelo al lado AD, son paralelos.
Y los otros dos lados opuestos también son paralelos, o sea, este lado, el lado AB, es paralelo al lado CD. Además, así no lo necesitemos acá, pero tú tienes que saber las demás condiciones o los demás datos que ya se saben en un paralelogramo para que en tu examen pues lo sepas bien, ¿no? Otra cosa importante que tienen los paralelogramos es que sus lados opuestos miden lo mismo. O sea, si este lado BC midiera 20 centímetros, pues automáticamente el lado AD también mediría 20 centímetros. Y si el lado AB midiera 10 centímetros, pues el lado CD también mediría 10 centímetros. Yo ya sé que en este caso no lo necesitamos, pero quiero es darte un repaso como siempre, ¿no? Y además, los ángulos opuestos en un paralelogramo son iguales. En este caso, este ángulo es igual o mide lo mismo que este ángulo, ¿sí? Porque son opuestos. Supongamos que este midiera 80 grados, este también mediría 80 grados, ¿sí? Y este ángulo también es opuesto a este, entonces también serían iguales, ¿sí? En algún caso que lo necesitáramos. Pero bueno, sigo leyendo. Y BEDF, o sea, BEDF, esta figura que te la pongo ahí con rojo, es un cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Acuérdate que las condiciones para que sea un cuadrado, primero pues la más conocida es que sus cuatro lados son iguales, o sea, este lado mide lo mismo que este, lo mismo que este y lo mismo que este, y además sus cuatro ángulos son rectos, ¿no? Este ángulo es un ángulo recto, este otro es un ángulo recto, y pues todos sus cuatro ángulos son rectos. ¿Listos? Ya sabemos mucha información solamente con eso que nos dijeron. Ahora dice aquí, el área del paralelogramo es de 112 metros cuadrados. ¿El área es qué? Es lo que cabe dentro de ese paralelogramo. Lo que cabe dentro de ese paralelogramo serían 112 cuadritos de 1 metro cuadrado, ¿sí? Y el área del cuadrado es de 64 metros cuadrados. La pregunta es, ¿cuál es la medida en metros de la línea o de la semirrecta, perdón, del segmento de recta AF? O sea, nos están preguntando AF. Esta línea, ¿cuánto mide? ¿Listos? Entonces, ¿qué sabemos hasta el momento? Sabemos que el área del cuadrado es de 64 metros cuadrados. O sea, esto, bueno, más bien en la edición te lo arreglo, esto que era rojito, el área es de 64 metros cuadrados. Además, se sabe que el área total del paralelogramo, que la voy a poner más bien aquí, es de 112 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, con estos datos, ¿qué podemos saber? Por ejemplo, como el área del cuadrado mide 64 metros cuadrados, acordémonos de cómo se hallan las áreas. De una vez, pues, el repaso, ¿no? Acuérdate que el área del cuadrado, voy a escribir aquí un cuadradito, es lado al cuadrado, ¿sí? O bueno, lado al cuadrado, ¿sí? Como ya sabemos el área, pues ya sabemos que el área la podemos reemplazar por 64 metros cuadrados, que eso es igual al lado al cuadrado. Bueno, voy a poner la L mayúscula más bien, o más bien la voy a poner igual porque pues en matemáticas se tiene que poner igual. Y aquí podríamos saber cuánto mide el lado. ¿Por qué? Pues porque es lo único que desconocemos. Acuérdate que para quitar el cuadrado se puede sacar raíz cuadrada, ¿sí? Hay unos pasos intermedios, espero que no me digas profesor, explico mal. Aquí podemos sacar la raíz, entonces raíz de 64 es 8 y raíz de metros cuadrados es metros, eso es igual. Aquí se elimina la raíz con el cuadrado, esto nos da L, ¿sí? Vuelvo a decirte, no es que se elimine la raíz con el cuadrado, hay una propiedad que me permite eliminarlo con valor absoluto, pero bueno, eso es más largo. Generalmente uno se acostumbra a decir, se elimina la raíz con el cuadrado siempre y cuando lo que esté dentro sea positivo. Obviamente aquí es el lado que ya se sabe que es positivo, entonces no hay problema y listos. Aquí con esto, ¿qué sabemos? Pues sabemos la medida del lado. Bueno, aquí yo lo hice muy complejo, pero simplemente tendríamos que buscar un número que elevado al cuadrado de 64. ¿Cuál es? 8, porque 8 por 8 es 64. O sea, ya sabemos cuánto mide cada lado del cuadrado, mide 8 metros. Más bien con rojo, 8 metros. Pero cuidado que esos 8 metros van desde acá hasta acá, ¿sí? Obviamente este ladito de aquí también mide 8 metros, ¿sí? Miren que ya tenemos un dato importante porque lo que tenemos que hallar es este lado. Ahora, dice aquí
que el área del paralelogramo es de 112 metros cuadrados, o sea, lo que cabe dentro del paralelogramo es de 112 metros cuadrados. ¿Por qué hice este dibujo aparte? Porque otra propiedad del paralelogramo u otra cosita curiosa que sucede en el paralelogramo es que mira que si nosotros trazamos el cuadrado, aquí se ve un triángulo y se ve otro triángulo, esos dos triángulos son iguales, o más bien, iguales, bueno, sí, son iguales, porque pues, como lo vimos en el tema anterior, son congruentes. Entonces, este triángulo, yo lo puedo mover para que lo veas un poquito mejor, lo puedo mover acá. Sí, bueno, voy a quitarlo de acá, lo voy a quitar por un ladito para que lo veas bien. Y lo puedo poner acá. Obviamente, como los dos triángulos tienen sus medidas iguales, porque acuérdate que yo te dije al comienzo que en un paralelogramo este lado y este lado miden igual, ¿sí? Entonces podemos formar un triángulo rectángulo. Además, como sabíamos que este ángulo era recto, pues automáticamente sabemos que este ángulo es recto. O sea, aquí había un triángulo rectángulo y aquí también había otro triángulo rectángulo. Entonces, al mover este triangulito de aquí, lo que formamos aquí fue un rectángulo. ¿Qué? Algo bonito que sucede. Ya sabemos que en el cuadrado este lado también mide 8 metros y este otro lado pues también mide 8 metros, que lo podemos pasar acá. Este lado mide 8 metros. ¿Por qué? Pues porque estos lados eran paralelos, entonces esta línea mide 8, esta mide 8 y esta también mide 8, ¿sí? Entonces, como sabíamos el área del paralelogramo, pues el área de esta figura que tengo ahora aquí también mide 112 metros cuadrados. Como toda el área mide 112 metros cuadrados, aquí te la pongo en verde, toda esta área mide 112 metros cuadrados, entonces podemos quitar este cuadradito, lo voy a quitar ya que yo puedo hacerlo. ¿Sí? Lo voy a correr para acá. ¿Sí? Le quitamos esos 64 para que nos quede solamente esto. Entonces simplemente hacemos una resta. 112 menos 64. Aquí pues 12 menos 4 da 8. 10 menos 6 da 4. O sea, 48 metros cuadrados es el área de esto que queda aquí. El área de estos dos es 48 metros cuadrados. ¿Qué es esta figura? Es un rectángulo. En el rectángulo, acuérdate cómo se halla el área. Entonces, mira que aquí ya sabemos el área del rectángulo. Vamos a utilizar la fórmula del área, al igual que con el cuadrado, no para hallar el área, porque ya la sabemos, sino para hallar lo que no conocemos. Acuérdate que el área del rectángulo, la voy a escribir por aquí, el área del rectángulo es base por altura. Entonces, si reemplazamos acá el área del rectángulo, ya la sabemos, 48 metros cuadrados. Es igual a la base que no la conocemos, cuidado con eso porque esto mide 8, 8, 8, 8, pero esto no sabemos cuánto mide y es lo que nos están preguntando. La base por la altura, que en este caso la altura si la conocemos es de 8 metros. Aquí pues despejamos la base, este 8 metros que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos quedan 48 metros cuadrados dividido en 8 metros. Eso es igual a la medida de la base. Aquí estos metros se eliminan con uno de los 2 metros de arriba porque hay metros cuadrados, que quiere decir metro por metro. 48 dividido en 8 da 6 metros y esa es la medida de la base que pues era lo que nos preguntaban. O sea, es esta medida, esta mide 8 metros, que era lo que teníamos aquí, la medida desde A hasta F, que es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto mide? Mide 6 metros. Entonces no nos equivoquemos, simplemente marcamos 6 metros y ya. En este tema, pues como ves, pues la idea es que tú repases todos los temas y te voy dando tips o te voy dando datos que se conocen para tus otros ejercicios. ¿Listos? Entonces, solamente me queda felicitarte por haber llegado hasta esta parte del video. Te invito a que si te gustó mi forma de explicar, te invito a que veas todos los demás videos para que practiques con más ejercicios y con más temas. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros y compañeras, suscribirte al canal, darle like al video y no siendo más, bye bye.